¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal de GTA V. Oh, justo en el cuello, bien. Y hoy vamos a asesinar gente. Pero ¿cómo si no tenés balas, Johnny? Con el cuchillo. Así de fácil. ¿A dónde corren estos señores? ¿A dónde corren estos señores? Miren que van muriendo uno por uno, El que encuentre más cerca, Oh, perdón, casi me caigo, señor. Ahí está, bien en la pierna, clavadito más bonito. Allá ese que está allá. Y hoy les traigo pantalla completa. Bueno, pantalla completa no, pero es casi pantalla completa. Ahora sí es pantalla completa. Bueno, hola señor. Sería una pena que lo mataran, What the fuck? ¿Cómo llegaste ahí? ¡Hostia! Que me matan. No. Ay, bien, señora, bien. Allá hay un policía. Bien. ¡No! Casi le tiro un tiro, iba a ser bien. Retrocedan el video y miren. Le estaba apuntando y justo aprieto y ¡pum! Me mata. Pero lo que sí hay que hacer hoy es, no sé, mentira, no mentira, vamos a matar a este se me fue, a esta tipa, le pateamos la cabeza bien, vamos por esta mujer, primero por esta, justo en el riñón, justo, vamos a por esa que no se dio cuenta de nada. Está feliz de la vida, pero cuando se entere que alguien atrás suyo está con un cuchillo, ¡pam! Justo en el cuello. Ay, bien. Encima que los policías están cerca. No sé qué voy a hacer, pero tengo aletas, sí, balas tengo yo. Vamos a por ese, Voy a ir corriendo, o a por esta, mejor dicho. Oh, justo. Oye, tú no viste nada. Justo en la punta. Vamos a dispararles. Ya llegaron los polis. Bien. Perfecto. Hostia, que me disparan. Ahí está, bien. Necesito las balitas, porque si no puedo sobrevivir, ¿entendés? O sea, cuando los policías te persiguen son los más rápidos del mundo, pero cuando vos lo usas son los más lentos. Uy, casi me da, vale. Esa, Levántalos, vengan a por este papito, casi, chico. Vamos a por un arma más, que todos pueden hacer esto. Yo desde que tengo GTA hago esto por esta arma. Me encanta esta arma y siempre la uso. Tengo todos los perfiles que la tengo, ¿no? También se consiguen por misión, pero por una misión muy después, ¿no? Yo hago esto. Acá también te la dan gratis. Ay, bien. Vamos a asesinar gente con esta arma que aparece acá. Los que no sabían, acá tienen chaleco antibala y eso. Así que vamos por acá. Para acá. Y acá están las armas, o como ustedes le digan, arma y chaleco antibala. Nos ponemos super salto. Casi disparo. Ahí bien, super salto. Es super salto, no escapar de la policía. Me dejaron de perseguir ellos. ¿Por qué ellos no venían y decían, hay un coche de policía, están aquí?
y había también coche de policía al lado mío. Yo entré y él dice, sigámoslo buscando, que no me paguen total. O sea, ¿quién hacía eso? ¿Quién hacía eso? Yo obviamente ahí le disparaba de todo. Aprovechado que él estaba así, chocando como ahora, como Johnny el Félix, que está ahora mismo. Me dejaron mi coche. Me dejaron mi coche, qué guay. Gracias. Muchas gracias, señor. Gracias que me dejaste mi coche. Fuiste y buscaste mi coche. Muchas gracias. Qué buen hombre, qué buen hombre. Perdón. Allá usted no tenía mi coche. ¿Se lo vieron? El coche blanco. Vamos a atracar y robar. Vamos. Que ya. Acabo de subir un video en Minecraft. Bueno, se está subiendo, no sé si se sube. No sé por qué digo eso. Ya el último video del día, que ya son 2. Opa. ¿Qué pasa? Opa, vamos a ir a matar a este. ¡Pum! Le choqué, pero no funcionó la tecniquita, No funciona, pero vamos a ir a chocarle hasta matarle. Ahí le gusta lo del final que ahora estoy haciendo. Perdón. Man, cállate y déjame. Que usa cuchillo, Que usa cuchillo, Ahí está, en la pancita. Te dolía el estómago, Perdón. Epa, Pensé que había un choque, pero no había un choque. Hoy es día de los camiones porque hay muchos camiones. Si no lo ven, fuck me. No puedo decir. ¿Qué? Pero es el día de los camiones. Opa. Le disparamos bien. Bien, hasta que se muera. Ese señor también se tiene que morir. El que casi lo matamos. Le quería hacer una falta. Fuck me. Bien. Opa. Bien. Que agarra cuerda. Opa. Bien. No necesito esta cámara bien. Bien. Ahí está la cámara del policía. Como que debería ser primera persona del policía. No, ¿por qué usé esa cámara? Que no puedo ver nada, ¿sí? No, están bien. Fuck. ¿A quién chupé? Bien. Fuck me. Vamos a saltar acá, que siempre hago esto. Ahí está bien. Los terroristas ahí me están buscando. ¿Dónde está Jonathan? ¿Cómo la hice? Bien. ¿Cómo la hice, ¿Cómo la hice? Cuidado. Ok, bien. Esto va a quedar bien de acción. Quedó re bien de acción, che. Bien. A lo que ya lo cambian. Bien. Ahí lo poní. Le debería poner matando policías. Que se incendia. Y morí. Me mataron. Perdón si me mata.
the fuck? Me mataron. Este video, no sé, quiero hacerlo largo. Ta, 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 ta. Muy bien. Ahora vamos a ir a matar más policías. Porque lo mejor de GTA es matar policías. Para mí, ¿no? Vamos a ver si está el helicóptero para poder ir como acción con acción a los policías para impresionarles. Que pasan cosas extrañas, ¿sí? Que pasan cosas extrañas en GTA V. No, no hay helicóptero, bien. Ay, me viniste a dejar mi coche, muchas gracias. Pero, ¿la gente es amable o qué? O me lo imagino, porque me da mi coche a cada rato. Muy bien. Entusa. Tenemos acá. Pero ¿por qué me persiguen si es mi coche? Ahí está. Lo matamos. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 Vamos, vamos, vamos. Como todo chorro, sé hacer esto. Como todo chorro, sé hacer esto. Es que me quedo practicando haciendo parkour. Y uff, rompo toda la sala como con mi parkour. Le vamos a disparar al coche. Así me ven. Porque son muy torpes los policías que no me ven. Opa, 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 opa. Gatos, ¿qué seguís con la mía? What? Chicos. Oh my god, toma, señora. Toma, señora. Ahora el tiro que le voy a... Un minuto de silencio para Franklin. Bueno, y ese fue todo el video de GTA V. Si les gustó, pónganle like con pantalla completa. 12 o 13 o 10 likes, por favor, suscríbanse, pongan like. Es totalmente gratis si es primera vez que ves mis videos. Chau, chau.